Hoy voy a comenzar esta clase leyendo un poema del siglo XVI de Teresa de Jesús. Es un poema muy conocido, Que nada te turbe. Como hablaremos sobre el tema de hoy, que es alma, psique, ego, conciencia, evolución, yo creo que este poema lo resume todo y me gustaría empezar leyendo las palabras de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta. Por cierto, el tema de hoy no es que esté todo aquí ni mucho menos, pero este libro, Más allá de la emoción, que también está en catalán, en la edición catalana, os lo recomiendo bastante para ahondar más en ese asunto del que vamos a hablar. Y también hay otro libro mío muy afín a estos temas, que es La soledad del sol, el camino de la sanación, donde hablo más de la parte, digamos, espiritual en relación al ego. Vamos a intentar definir, y hoy este vídeo he decidido hacerlo sola, por lo tanto no hay movimientos de cámara, ni zoom, ni nada. Por alguna razón he sentido que hoy tenía que hacer una clase en solitario, con vosotros, aquí detrás del agujerito, en solitario, tal cual. Y antes he dibujado esto en la pizarra, porque no quiero moverme, solamente quiero que se entienda este esquema en profundidad, y ya está aquí plasmado y lo podéis parar o ampliar el vídeo, lo que fuera, para poderlo ver. Yo creo que se ve bastante claro. Y este esquema vendría a ser la representación de esa gran alianza que hay entre nuestra esencia, nuestra personalidad y nuestro cuerpo. Es como si existiera un pack, somos un pack. Hay una gran alianza entre alma, psique y organismo, pero hay una pauta triple que hay que conocer a fondo. Podríamos decir que es como el matrimonio, la simbiosis del mundo tangible y el intangible. El tangible sería este, que sería nuestro cuerpo. Este sería el psicológico, nuestros vehículos psicológicos, de eso hablaremos. Y aquel de allá sería el alma. Sin embargo, lo que quiero decir es que el alma la podríamos definir también como conciencia. Conciencia no es solamente ser consciente de algo porque intelectualmente lo entiendes. Conciencia es como si fuera el registro akáshico que tiene cada uno, dentro de un todo, que luego hablaremos, que es este gran registro akáshico que le llamamos campo unificado o espíritu. Pero no entremos por ahí, entremos por la parte más detallada de cada uno de estos componentes del ser humano. Cuando hablamos de alma también podremos hablar de supraconsciente, casi sería lo mismo, ¿eh? Hay el inconsciente, que esto es más complejo, y incluso existe el inconsciente colectivo, que es muy cultural, etc. Pero hay el supraconsciente, que sería realmente el almacén. Para mí, alma la puedo definir como un almacén de experiencias vividas e integradas. Integradas es que las has amplificado o llenado de luz y de comprensión y de amor, etc., en tus experiencias de la vida, o al revés. Hay existencias que tiramos hacia atrás,
que involucionamos, que no entramos más información expansiva, positiva, evolutiva, sino que nos oscurecemos. Hay algunas vidas que realmente no avanzamos, sino que retrocedemos en nuestro camino perfectivo larguísimo, ¿no? Porque es como si fuera una escalera en la cual vamos adquiriendo conocimiento y vamos subiendo peldaños, vamos haciendo un trabajo de mutación alquímica, de transformación. Y uno está aquí en su grado de evolución, otro aún está aquí, otros están muy avanzados, vale, pero todos estamos en la misma escalera evolutiva, todos. ¿Y cómo hacemos esta evolución? A través de vehículos como son el ego y el cuerpo. Nuestra alma habita en un cuerpo, que este cuerpo tiene una serie de energías, como ya hemos explicado, pero también tiene emociones, de lo cual hoy creo que vamos a hablar bastante, una intelectualidad, un procesador, un aspecto nuestro, digámosle, intelectual, inteligente, que toma conciencia de las cosas y las registra y las amplía y las entrena, etc. Pero también tiene un alma donde se deposita o donde se instala estos registros de todo lo que hemos vivido con el cuerpo y la psique. Esto ya de entrada nos hace pensar que el ego no es el malo de la película. El ego es un vehículo. Digámosle personalidad, porque la palabra ego también tiene connotaciones de egoísmo. Y no me gusta mucho, aunque sea muy conocida y hay que limpiar el ego, hay que trascender el ego y todos los libros hablan de ir en contra del ego, de luchar contra él. Y yo no creo que sea así. Precisamente siento, y toda mi experiencia terapéutica de tantos años me dice que hay una escisión, muchas veces una rotura, una división, porque las personas luchan como demasiado en contra de sí mismos, de una parte de sí mismos. Es como luchar contra un hígado o contra un meridiano. No, es algo que tú tienes por algo. No es un error. Es lo único que pasa con este ego y con esta personalidad es que no puede dirigir la película, no puede ser el que tome las decisiones. Ahí está la clave de todo lo que voy a decir hoy, de el posicionamiento en el alma y entender qué es y cómo es, ¿no? Pero también entender que gracias al cuerpo y gracias al ego y a los procesos de la personalidad y de la energía, es como realmente entrenamos o llenamos esa biblioteca, ese registro acásico interno de cada uno, tu estantería dentro del de la gran biblioteca o registro acásico más allá del tiempo y del espacio, etc., en el cual estamos todos inmersos. Vamos a describir un poco esto. ¿Por qué cada una de estas esferas está dividida en tres? Porque realmente hay una matriz, eso lo explico en cursos, pero hoy no es el momento, pero hay una matriz espiritual triple, una trinidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo, o de intencionalidad, de capacidad de geometrizar y dar forma a las cosas y capacidad de mantenerlas. Todas esas tres grandes potenciales del espíritu, de activar algo, de crearlo, de inventarlo, la capacidad de darle forma y la capacidad de mantener aquello en forma, creado durante en el tiempo, la matriz del tiempo, la matriz del espacio. Todo eso sería demasiado filosófico, creo, pero es igual, existe una matriz triple. Bueno, pues aquella matriz espiritual también está en distintos planos de densidad. Este es el más denso de todos. Pues mira, voy a empezar por este, porque ya estuvimos trabajando todo el tema energético y hoy trabajaremos bastante estos.
Entonces, ya que hablamos tanto de la energía, detrás de la energía hay la conciencia, pero detrás de un cuerpo está la energía. Por lo tanto, detrás de un riñón hay un meridiano de riñón, o detrás de un problema de huesos pues hay un miedo, ¿no? O es igual, o los pensamientos y los prejuicios, etc. Sea como sea, el mundo físico depende de todo este. ¿Cómo somos físicamente? Pues somos minerales en la sangre, en los huesos, todos son minerales, es el mundo mineral nuestro, empezando por el agua es el mineral, el único mineral líquido, excepto el mercurio, que es un poco espeso pero es líquido. El resto de minerales son sólidos, ¿no? Pero nosotros somos minerales, toda nuestra bioquímica funciona con minerales. Por lo tanto, el reino mineral está dentro de nosotros, forma parte de nuestra constitución física. ¿Por qué pongo vegetal? No es exactamente vegetal como las plantas, pero esos fluidos, esa sensibilidad, esa parte de sensaciones nuestra y de capacidad de emocionarnos, de las lágrimas y toda esa parte que la veremos aquí, también tiene unos fluidos, hay unos fluidos, ¿no? Hay una búsqueda de la luz, hay una información de biofotones, como explicamos, que activan la información, etc. Vale. Porque los vegetales lo único que buscan es luz, viven solo de la luz prácticamente y del agua, que es un mineral, ¿eh? Está todo interrelacionado y en simbiosis, claro. Y somos un animal. Lo que pasa es que este animal es capaz de pensar, tiene conciencia de sí mismo. Por eso hay un alma distinta del alma de los animales y de cada planta, etc. Le llamamos hombre consciente, ser humano. ¿Vale? Este ser humano que tiene conciencia, si tiene conciencia, también es capaz de crear y también es capaz de manipular. Cosa que no hacen los animales. La gran diferencia entre un animal y un ser humano es nuestra capacidad de crear. Y por lo tanto también, y la palabra, o sea, todo este raciocinio y el lenguaje nos distingue de los animales, pero tenemos instintos de supervivencia, primer chakra. El animal está en nosotros. Bueno, muy bien, este es el ser humano físico con todos sus órganos, comiendo y yo qué sé, buscando dinero para sobrevivir, etc. Bien, un animal, pero que conciencia de sí mismo, que crea y manipula, para bien o para mal, pero sabe generar cosas y sacar un fruto, inventar, etc. Muchas cosas que quizá no harían los animales. Bien, vamos a todo el mundo, o sea, este es el mundo tangible, el visible. Pero vamos a este, que es el intangible, porque aquí hay muchas medicinas que se dedican a esto, los acupuntores, los psicólogos, toda clase de terapias múltiples, incluso la homeopatía, etc., que aunque trabajen con un órgano y curen no sé qué, en realidad lo hacen desde allá, desde este mundo intangible, desde el mundo energético y psicológico. Porque aquí es donde más recae el tema del ego, en la personalidad. ¿Por dónde empezamos? También con esa pauta triple. Tenemos un cuerpo etérico o energético, que ya lo vimos sobradamente en la primera clase, muy complejo y interactuando con otras realidades, pero también este cuerpo energético reacciona a nuestras emociones, a nuestras propias emociones, igual que dijimos que hay una simbiosis, todo eso es un solo pack, pues todo eso también es un solo pack, ¿eh? Por lo tanto, el tema emocional es el que hace
que un meridiano funcione mejor o peor. Si un meridiano funciona peor o mejor, el órgano de nuestro cuerpo funcionará bien o mal dependiendo de la energía y de la emoción y de las ideas que hayan detrás. A ver, la palabra emoción lo dice todo. Emoción. Nos mueven, nos ayudan a mover, nos impulsan, nos provocan, nos activan o nos generan decisiones. Las decisiones las tomamos dependiendo de unos impulsos emocionales que nos da la vida. Una noticia, una persona, un lugar, todo nos crea emociones. No hay nada que nos sea indiferente, a menos que la persona esté muy desmotivada. Esto tiene que ver mucho con el alma, la desmotivación. Bien. Si las emociones nos provocan, ¿qué hay que hacer? Bueno, a ver, ¿qué han hecho durante casi 2 siglos? Desde el siglo XVIII, más o menos, XVII-XVIII, Newton, Descartes, etc. Y el racionalismo, esto ya es más del XIX, a través del siglo XIX hasta hoy, nos han enseñado a reprimir las emociones, a disimularlas, a no expresarlas. Y eso queda mejor que una persona latina, súper pasional. Digámosle que es como si fuera lo aceptado por la sociedad y el resto no es válido. Bueno, esa represión de las emociones nos ha traído una cantidad de consecuencias patológicas tremendas, tremendas. Tampoco, yo soy bastante amiga del estoicismo. Estoy aprendiendo a ser estoica, siendo latina y pasional. Creo que es un trabajo de educación muy interesante y de prevención. Está bien, pero eso no es reprimir las emociones, esto es dirigirlas. Y ahí está un poco la clave de todo, en la dirección. La dirección de un meridiano, de un órgano, de una emoción. La clave está en saberlo dirigir. ¿Quién es el que dirige esta parte nuestra más anímica? Que ya llegaremos también. Vamos a hablar un poco más de las emociones. Casi podríamos decir que los pensamientos se forjan a través de las emociones. Y estas emociones se forjan a través de los inputs que nos vienen, de la información, de la energía. Todo pensamiento está apoyado, tiene una base emocional, de aceptación o de disgusto, de acogida o de rechazo. Hay cosas que nos dan miedo, nos dan asco. Bueno, aquí hay un rechazo. Pero lo que acogemos, para bien o para mal, lo que acogemos, eso también me hace pensar la diferencia entre emoción y sentimiento. Ya seguiremos luego. Una emoción no es lo mismo que un sentimiento. Las emociones son provocadoras de algo, son muy instantáneas, están casi fuera del tiempo y a veces las veo que son inesperadas, muchas emociones. Y cuando aquella emoción, por ejemplo, vamos a poner una positiva, ¿no? De amor, de bondad, de compasión, etc., la vas teniendo una y otra vez, y una y otra vez, y con esta persona y con la otra. Al final, esa emoción repetitiva, positiva, se instala en nosotros como un sentimiento. El sentimiento es como si fuera emociones instaladas, integradas, que ya forman parte de nosotros. No es temporal, no es una cosa que nos hace reaccionar. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, fantástico! Y luego se te pasa. Eso puede pasar y aquella emoción te da información, porque toda emoción nos da mucha información, pero no significa que sea un sentimiento profundo.
Ahora vamos a hablar de una emoción, lo que llamamos negativo, que sería la ira, la rabia, el cabreo, el enfado. Cuando uno una y otra vez siente cabreo porque esto que dices no me gusta y este otro no estoy de acuerdo, y cada vez vas sintiendo este cabreo, esa ira una y otra vez, también se instala como un sentimiento de ira totalmente patológico para nuestra salud y para nuestra alma, y se transforma en un sentimiento. Es una persona airosa, o envidiosa, o miedosa, como sentimientos tienen más presencia, está más instalado en nosotros. Como emoción es algo provocativo, es algo que nos mueve a tomar alguna decisión. Las emociones las tenemos por algo. No es un error de Dios que se equivocó y diseñó unas reacciones emocionales que son muy chungas y que nadie las quiere. No, están por algo. Hay que saberlas ver, observar, que es la clave, observar qué sensación, que a veces aparece como sensación, y luego ya es una emoción nos ha movido hacia algo. Tomo esta decisión porque eso realmente no lo veo claro, no me gusta, me hace encoger el estómago, me hace cerrar, me pone triste. Sentimos algo, aquella emoción, y decimos no a tal tema, y hemos tomado una decisión. O al revés, me caso con esta persona, o me asocio con esta persona, o abro mi puerta de la amistad a este ser, porque lo que te provoca su presencia no solo es satisfacción, sino es algo más, es una emoción continua de placer, de alegría, de cercanía, de confianza. Y entonces le abres tu corazón, como amistad, como pareja, como socio, lo que sea, da igual. Claro, eso trasciende la familia, porque tenemos vínculos, pero algunos no son escogidos. Y bueno, ese es otro tema. Bien, nuestro mundo emocional es amplísimo. En este libro, Más allá de la emoción, hay muchos detalles sobre ella. En definitiva, las emociones les sirven al alma, igual que nos sirve la psique, el raciocinio, el análisis, la síntesis, las decisiones que tomamos. Todo nos sirve, igual que nos sirve la energía tanto, como explicamos, pues también el mundo emocional nuestro es útil y hay que saberlo observar y hay que no reprimirlo, hay que saberlo dirigir. Dirigir es una palabra interesante porque aquí me hace pensar en vehículos. Siempre pongo el mismo ejemplo y está en libros, y los que habéis hecho cursos conmigo ya lo sabéis, pero igual podríamos imaginarnos, además también lo explica Yogananda, lo explica Emilio Carrillo, es el ejemplo del jinete y los caballos, pero es que es muy útil, es muy sencillo, pero vale la pena volverlo a repetir. Si las emociones son estas y estos son los pensamientos, hay un jinete, que soy yo, que está sentado en una silla, que es nuestro cuerpo, pero hay unas líneas que unen a los caballos con unas riendas, ¿no? El jinete y los caballos están unidos por algo que se llama voluntad. Las riendas representan la voluntad. Voluntad no es esfuerzo, la voluntad es dirección. Quien debería dirigir nuestro camino y usar las emociones y la energía y saberlas dirigir bien y usarlas bien, etc., sería nuestra esencia. Esta identificación con la esencia, que ahora llegaremos un poco más a definirla. Por lo tanto, esa emocionalidad es entrenable, educable, como un músculo. Si algo cuelga es que no está suficiente, aparte del proceso de envejecimiento natural y de la flacidez natural,
también hay un entreno, hay viejecitos muy arrugados, pero que tienen todavía una musculatura fantástica, a pesar de la lasitud de sus tejidos, ¿eh? Por lo tanto, todo se tiene que entrenar, por eso nos dicen a los viejos que caminemos como mínimo, aunque no hagamos gimnasia, porque realmente necesitamos un entreno. Pues con las emociones, ese entreno viene de la observación, de darte cuenta si estás triste, si no, desde cuándo, de qué ha pasado, qué es lo que te provoca, o incluso puede ser el lugar, puede ser una persona, puede ser lo que has comido, puede ser cantidad de, o una noticia, o un libro, o yo qué sé, hasta una joya que te pongas, que como es un mineral, que tiene información de épocas muy deprimidas tuyas, muy tristes o muy difíciles, y coges los pendientes 20 años más tarde, te los cuelgas y empiezas a estar agotado y no sabes por qué. Eso es un sustrato que tiene información dentro. Por lo tanto, tendríamos que tener un entrenamiento de limpieza energética de todo, de muebles, de objetos, porque cualquier cosa nos puede generar un impacto emocional y energético, porque van juntos, que nos... Bueno, por lo tanto, si no lo observamos, si no sabemos, es que no entiendo, es que no sé por qué, pues observa y analiza también, porque por eso tenemos ese ordenador, esa capacidad de análisis. Aquí podríamos hablar también de los dos hemisferios, que en realidad están conjugados, ¿eh? El hemisferio izquierdo, que es el analítico, el racional, el lógico, pero también un hemisferio derecho, que es más intuitivo, más creativo, más espacial, ve todo con una visión mucho más panorámica, más mediúmico, capta cosas no evidentes, no tangibles, pero las capta con una certeza muy clara. Este es el derecho, todos lo tenemos, el hemisferio derecho, no hay nadie que no lo tenga. Entrenado o no, eso es otro tema, todo se entrena. Pero claro, conforme vas entrenando tu intuición, tu hemisferio derecho, conjugándolo con el raciocinio, porque intuir muchas cosas y ser muy creativo, y luego no racionalizar nada, y no tomar decisiones, y no crear cosas para que el mundo se beneficie de ellas, etcétera, sino que se queda en una fase de captación de tal, pero luego no haces nada con aquello que captas, o con aquello que inventas, o, bueno. Por lo tanto, esa combinatoria es el Lemniscat, que no lo dije el otro día, pero el Lemniscat es un símbolo muy importante, que representa también, aparte del infinito y todo lo que representa, y la unión del yin y el yang y millones de cosas como símbolo, también representa el tercer ojo. El tercer ojo es la tercera visión, no la lógica o la intuitiva, sino una tercera que une la lógica con la intuición. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque también tenemos que entrenar ese tercer ojo en nosotros, esa lógica intuitiva o esa intuición racional, ¿no? Sí, razonada, ¿no? Bien, debería haber una dirección. Esa dirección es el posicionamiento del alma. O sea, es el jinete el que coge las riendas y dice derecha, izquierda, ahora más rápido, ahora lento, ahora toca descansar. Es muy importante ese concepto de dirección, porque no es control. Dirección no es control, no es lo mismo. Controlar no nos sirve, al revés. Incluso caemos siempre en el chantaje emocional, hacer sentir a los culpables a los demás. Eso es chantaje, no es nada más. Siempre alguien que quiere dirigir y controlar esta situación y tener siempre la razón y culpabilizar a los demás. Entramos en unas dinámicas totalmente patológicas que además nos dificulta el amor, el amarnos, el comprendernos, el acercarnos, el ayudarnos. Por lo tanto, es tremendo eso. Esa dirección debe ser, a ver, si hemos dicho que las riendas son la dirección o la voluntad, la palabra voluntad, ¿qué es?
un posicionamiento. Es yo, el yo en mayúscula, el yo espiritual, este alma, es el que decide hacer esto o no hacerlo, ir hacia allá, correr, ir despacio. Todo lo que le diga a los caballos, a nuestros vehículos, porque son vehículos, el emocional, el mental, el procesador, las energías del cuerpo y toda la biología. Todo eso son vehículos, pero tienen que estar dirigidos por alguien. Este alguien en mayúscula es nuestra esencia. Y ahora es cuando debería hablar más de este alma. El alma como almacén de experiencias integradas, o el alma vista como conciencia, conciencia de ti mismo, conciencia de tu emoción, de ese dolorcito del meridiano, de la idea aquella o prejuicio que llevas no sé cuántos años, del autoengaño que te haces con no sé qué, que te has inventado una película y te la has creído tú mismo y durante años estás con este autoengaño. Tenemos que ir con mucho cuidado con la cantidad de cosas que no sabemos de nosotros, de este inconsciente, porque hay un automatismo ahí. Sí, es un automatismo, es una inconsciencia. Conciencia, y si no somos conscientes de todo lo demás que acabo de explicar y en los otros vídeos también, somos inconscientes, lo hacemos automático, pero no somos conscientes de la armonía, de la energía, de la emoción, de la decisión de esto no lo quiero. Entonces, es muy importante definir todo eso, autoconocerse. En realidad es un trabajo de autoconocimiento inacabable, inacabable, porque desde que nacemos hasta que morimos estamos haciendo un trabajo de autoconocimiento, de superación de nosotros mismos. En realidad es un proceso perfectivo el del alma. Perfectivo, quizá la palabra perfectiva, porque nunca seremos perfectos, bien, pero sí, nos vamos perfeccionando. ¿Cómo nos vamos perfeccionando? A través del autoanálisis, pero no un análisis de A, B, C, no. Es una autoobservación y es como una honestidad y sinceridad contigo mismo. Es que los autoengaños, si no eres honesto contigo mismo, no acabarán nunca. Nos explicaremos siempre películas y nos las creeremos y viviremos como una vida ficticia que nos hemos inventado o que hemos adquirido, porque no es que sea voluntario, es que nos han comido el tarro en la escuela, en la religión, en el, el partido, que sea. Estamos totalmente influidos por un exterior, por unas ideas externas que nos generan posicionamientos. Yo no creo en esto, yo sí que creo en esto y soy fiel hasta el final y estamos siempre con creencias. Cuando realmente tú sientes y crees, es que la palabra creencia no me gusta nada, porque al final es experiencia lo que cuenta. Si creo tal cosa, pero en mi experiencia, los hechos, ojo, los hechos, me hacen sentir otra vez con las emociones un rechazo o desconfianza o plenitud y apertura y expansión, eso hace que se instale, o sea, que lo cojas, esta creencia, como válida o no. Hay una simbiosis emocional y mental continua. Las emociones nos mueven para tomar decisiones y esas decisiones, según qué nos genera emocionalmente, se instalan como sentimientos y forman parte de tu personalidad. Y tenemos un ego, una personalidad con unas características, que también lo vamos a hablar en esta clase de hoy,
y unas inteligencias y unos dones. Os explicaré un poco sobre las 8 o 9 inteligencias múltiples, que ya hablaremos de ellas. Pero tenemos una serie de dones por desarrollar. Bien, todavía no he hablado del alma. Pero es que es muy importante esta combinatoria de lo mental y lo emocional, porque es un pack que va junto y las decisiones las tomamos en este plano, energético, emocional, mental, que le llamamos psique. Vale. ¿Quién es el alma? También tiene una matriz triple. Nuestra alma tiene, como dijimos, un cuerpo átmico, un cuerpo crístico y un cuerpo búdico. Todo lo que procesamos por aquí realmente se instala en nuestro cuerpo búdico como un conocimiento mayor o una sabiduría que antes no teníamos, hemos aprendido con unos procesos de la vida y tal, lo que sea, y se ha instalado en nosotros, en nuestro registro acásico, como una inteligencia mayor, una sabiduría, una mente lúcida, la mente búdica. Pero también con nuestra capacidad de amar, todas las reacciones emocionales, todos los vínculos con los demás nos generan un aprendizaje en esa inacabable lección de aprender a amar, que estamos 80 años mínimo aprendiendo a amar, y cuando realmente hay más compasión y más amorosidad y más incondicionalidad y más dulzura y ternura por el mundo, por quien sea, piense lo que piense, sea como sea, guapo o feo, de tal partido o de otro, da igual, cuando consigues amar en profundidad y comprender y ponerte en el lugar del otro, realmente el cuerpo crístico nuestro también se llena, se expande, aumenta. Es como si ingresáramos luz. Por eso digo que el alma es un almacén de experiencias integradas. Integradas. Tenemos muchísimas experiencias, pero no todas las integramos. Y volvemos a caer otra vez con la misma piedra y otra experiencia parecida, porque no hemos aprendido bien aquella lección y tenemos otra oportunidad. En realidad las emociones y las relaciones son oportunidades. Hablaremos también de la resiliencia. Bien, seguimos con la definición de alma. El propio registro acásico nuestro, yo creo que es el cuerpo átmico, el cuerpo de luz nuestro, el más unido a Gaia también, a las redes telúricas, que tienen mucho que ver con nuestro sistema energético. De eso quizá hablaremos en el siguiente vídeo sobre el hábitat. Bien, toda esa parte nuestra lumínica de información, de datos, de registros, de conceptos, de experiencias, de hechos, todo eso se va almacenando en esta especie de biblioteca o ordenador, porque ahora la palabra biblioteca ha pasado a la historia, pero bueno, es igual, es un disco duro, ¿no? Es un disco duro que vas entrando información y programas y más programas y va pudiendo hacer cada vez más cosas. Y los algoritmos de ese disco duro al final saben qué experiencia es interesante para ti, cuál es la que más te interesa. O sea, es como si se convirtiera en un alma mayor o más inteligente o más afinada, o dentro de esta escalera subimos otro peldaño y otro peldaño. Aquí deberíamos hablar del karma, otro gran tema para esa sesión de hoy. Porque el karma tiene que ver con nuestra alma. Creo que antes tengo que definir estas líneas, porque si no, este esquema se quedará a medias y está pendiente de hablar de resiliencia, de karma, ya me vendrá.
Ahora termino esto. ¿Por qué hay estas líneas verdes, estas flechas? Porque en realidad, según el proceso de tu alma, es como si el alma mandara circunstancias, señales, casualidades y sincronías. El alma, este pack de aquí, está enviando a nuestra psique una serie de sincronías y tal, para que pueda reaccionar emocionalmente y tomar decisiones y activar todo eso que hemos dicho de energía en materia, porque necesita aprender tal cosa, necesita subir un escalón, necesita evolucionar. ¿Cómo lo hará? A través de una posibilidad, de un negocio y que luego a lo mejor fracasa o tiene la posibilidad de aprender no sé qué o de perdonar no sé qué, y eso es lo que hace que el alma cumpla su misión. Si ha venido a trabajar el orgullo, le pondrá circunstancias para que todo su proceso de orgullo y de humildad se puedan trabajar, moldear. Todo es moldeable. Entonces, si tiene que trabajar un miedo, porque he tenido durante muchas vidas siempre miedo, no sé qué, tendrá la oportunidad, le dará oportunidades para trabajarlo, para transformarlo en confianza, que es lo contrario del miedo. Todas las emociones tienen una polaridad, todas. El miedo y la confianza es la misma... no, perdón, lo diré de otra manera. El miedo y la prudencia es lo mismo. El miedo es el negativo y la prudencia es el positivo. Es la misma emoción. Y menos mal que tenemos miedos. Porque al tener miedo, pues nos saltamos por el balcón. Pues ¿por qué? Porque somos prudentes. O sea, el miedo es una energía, no es nada más. ¿Pero qué es lo contrario del miedo? La confianza. Confianza es fe, también es fe. Y hay cosas que no sabemos muy bien, pero la voz de la certeza, que es la voz del alma, te dice que lo hagas, a pesar de que te da miedo. O sea, sí que lo sientes el miedo, pero hay una parte mayor, más fuerte, que dice, esto tienes que afrontarlo, tú puedes afrontar esto. Tienes que alguna vez tomar esa decisión y nos atrevemos a algo, confiamos en algo, que a lo mejor durante 3 vidas hemos tenido un miedo tremendo. Entonces el alma sabe que tiene que trabajar la confianza y le da oportunidades para trabajarla. Nuestra alma es muy antigua, es eterna, es una porción de Dios. Es nuestra esencia. Esto es lo que quiero que quede claro, es que nuestra esencia es mucho más madura, es mucho más de lo que somos mucho más de lo que nos pensamos que somos. Así de claro. Si honráramos nuestra antigüedad, nuestra sabiduría, todas las vidas, todo el aprendizaje de siglos que llevamos, muchas cosas no las diríamos, no las haríamos, pero como estamos tan identificados con las creencias y las emociones y todo lo que dirán de mí y lo que dice la tele, y al final eso hace que perdamos el sentido de nuestro origen o de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser, ¿no? De nuestra divinidad, es que le podemos llamar así, ¿no? Nuestra alma es más coherente y más bondadosa de lo que es nuestro psique, nuestro cuerpo. Nos autocastigamos, nos autoculpabilizamos, todo eso es muy cultural. Hay un montón de ruido cultural y de culpas y de chantajes que hace que nos alejemos de este ser real nuestro. Esa eternidad en nosotros, ese fuera del tiempo, es que estamos
todo esto está en el tiempo. Digamos que cuando morimos, lo único que nos llevamos es el alma. Lo único. Los cuerpos emocionales, igual que cuando se desconecta el cuerpo físico y nos morimos, y se queda como un trapito nuestro cuerpo aquí, también se van desprendiendo el cuerpo etérico, el emocional, el mental, y por eso hay que esperar 3 días, según los budistas, para permitir que estos cuerpos vayan saliendo, porque cuando lo quemas a la mañana siguiente de morirse o lo entierras, no es bueno para el alma. El alma necesita que estos cuerpos inferiores se vayan desprendiendo. Y entonces, el alma es lo que trasciende la vida en la tierra, estos 80 añitos que nos han regalado para hacer un proceso, o 90 o 100 o 60, da igual cuando nos vayamos, pero es un tiempo muy determinado. ¿Y qué nos llevamos? Pues este cuerpo átmico con más información, con más capacidad de amar, más capacidad de comprender y de ser Dios. O sea, cada vez nuestra alma está más pura, más cerca de la fuente. Vamos a hablar un poco de la fuente, porque esto verde, que es el campo unificado, la gran red, que tanto hablo yo siempre de la gran red, es también el espíritu. Los chamanes le llaman el espíritu del árbol, el espíritu de la piedra, el espíritu habla con el espíritu. Viene a ser ese Dios, esa fuerza. Esa divinidad, esa fuerza expansiva, inteligente y amorosa que es Dios, está en todas nuestras células, en todas, en cada meridiano. ¿Cómo sabe un meridiano que tiene que dar la vuelta cada 27 minutos y si la proporción de yin y de yang? Es que es impresionante. ¿Y cómo sabe la célula hepática que tiene que procesar grasas y que la célula nerviosa tiene que impulsar este músculo, ¿no? Que esa sabiduría de la función de cada cosa, esto es una divinidad que está en el mundo material, biológico. Y también la capacidad de emocionarnos y de llorar o de apasionarnos. Todo eso es maravilloso. ¿Cómo puede ser que seamos así? Donde Dios está en todas partes, no está solo en el alma. La divinidad es todo, 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 todo. Y nuestra capacidad de pensar y de razonar y de memorizar y el lenguaje, por favor, es una maravilla el lenguaje. Todo eso, o la capacidad de inventar cualquier cosa que inventemos, ¿no? No está aquí el alma, no es solo el alma. Todo es divinidad, todo es Dios, todo está impregnado de ese campo unificado, de esa fuente. Entonces, una porción, vamos a imaginar que esa gran red es un puzzle y tú eres una pieza de este puzzle y hay otra pieza del puzzle, que es otra persona, y hay otra pieza del... Vale. Entonces, todos juntos formamos un gran dibujo, una gran red. Muy bien. No puede ser que salgas, o sea, cuando no estás en contacto con la fuente, es como si hubiera un agujero en el puzzle y dices, ay, este dibujo no está completo, falta alguien. Claro, falta fulanito que no es consciente de que forma parte de un todo, de un gran dibujo, y tú pones tu parte y ya está. Entonces esa parte, ese dibujo cada vez puede ser mayor en el sentido de más etérico, más brillante, o sea, que es como si estuviéramos restaurando la fuente, alimentando a la fuente. Es como si fuera el camino de vuelta a casa. El camino de vuelta a casa es eso. Es no sentarse allá al lado de Dios y esperar a la siguiente vida a ver qué. No. Es como, me reconozco como divinidad y cada vez soy más digno de ella, de mi pieza, de mi misión, de mi función, de mis características, o mis dones y talentos, que de eso vamos a hablar.
Y conforme más consciente eres de tu parte divina dentro de ese mundo relacional y emocional y mental o de creencias y ¿sí? Todo lo que decidimos, ¿no? Que es tremendo, y de todo tu funcionamiento energético y biológico. Como más respeto, amor, coherencia y unión tengamos con la divinidad de todas nuestras partes, de todo nuestro ego y de toda nuestra biología, más cerca, más nos convertimos en fuente, formamos parte coherente de esa fuente y vibramos en mayor, es como si tuviéramos más posibilidades, o sea, a ver, volvemos a la escalerita evolutiva, el camino perfectivo. Si tú estás en este escalón, puedes ver más panorámica. Y los grandes maestros a veces hacían excursiones en lo alto, simplemente para trascender la visión que tenemos muy miope de la realidad, que la vemos desenfocada de tan cerca que está. Cuando nos alejamos un poco de la situación, la que sea, el conflicto, lo que sea, o la humanidad, cuando nos alejamos, lo vemos desde un punto que lo podemos enfocar mejor y además se te abre la compasión y dices, ah, mira aquella ciudad, pero allí hay otra ciudad, y mira este bosque. Y vemos una visión que no la vemos desde la cercanía del ego y Por lo tanto, ese alimento o retroalimentación de nuestra divinidad y camino perfectivo es un camino de sutilidad. Sutilidad. A ver, ¿qué es sutil? Vamos a imaginar una botella con agua y barro. Le pones tierra dentro de la botella, llena de agua. Agitas, haces un cóctel y la dejas. Al cabo de un rato, todo esto está marrón, espeso, un poco menos marrón, un poco más, y aquí está más transparente. Bueno, pues es lo mismo, agua y tierra. Es lo mismo todo, pero o más denso o menos denso. Simplemente es como cada vez somos más transparentes, más nosotros mismos, más puros, más ligeros, menos pesados. Ese es el camino, ¿eh? El alma quiere sutilidad, ligereza, porque si no, no puede gozar de los privilegios, que todavía no sé exactamente cuáles son, de ese gran campo unificado donde hay muchos grados de conciencia, muchas dimensiones, muchas posibilidades creadoras, creativas, etc. Muchas cualidades que podríamos desarrollar si fuéramos más sutiles, menos densos. No sé, pero es un camino de vuelta a casa. Yo siempre lo he sentido así, es un camino de vuelta a casa. Bien, ese alma individual trasciende el espacio y el tiempo, nos la llevamos o más oscura, porque hemos hecho decisiones tremendas y tal, o más ligera, más sutil, más llena de luz. No es nada más, es muy sencillo. Dejamos el cuerpo, pero nos llevamos algo, que es la experiencia integrada. Integrada. Forma parte de ti. Eso me hace pensar en mi profesora Lipping de acupuntura, que decía, bueno, lo dicen todos, el intestino delgado, el intestino delgado y su meridiano correspondiente es el que distingue lo puro de lo impuro. Es que son tan poéticos los chinos. ¿Qué significa? Cuando comemos, lo trituramos, tal, pero luego va al intestino delgado y allí decide qué quiero yo, qué quiero incorporar, y el resto, intestino grueso, fuera, por el váter. Eso es muy importante. El intestino delgado, que es muy inteligente, es otro, aparte del corazón, es otra inteligencia nuestra, está en los intestinos.
sabe distinguir lo que queremos de lo que no queremos, de lo que queremos incorporar o asimilar en nuestra vida de lo que no. Esto es lo mismo que ocurre aquí con el alma, o sea, asimilamos unas experiencias, pero previas decisiones que vienen de emociones y que vienen de toda una historia energética que quizá debería ampliar un poco más aquí, porque hay una relación entre meridianos y emociones que quizá vale la pena también que la expliquemos en este vídeo. Bueno, nos quedan varios temas pendientes. Ahora vamos a hacer un mini descanso. Los problemas que tenemos no son problemas, son desafíos, son pruebas. En realidad, eso me lleva a pensar en la resiliencia. Resiliencia es un término que se lo inventaron los ingenieros hace bastante tiempo para hablar de los materiales. Y hay materiales como la goma, que es muy flexible. Esto es una de las características de la resiliencia, la flexibilidad, y vuelven a recuperar su estado una vez deformados. Cuando hay un problema, hay una deformación en lo que sea, un tsunami o cualquier cosa. La resiliencia sería cuando tenemos la capacidad de restaurar aquello o sacar lo interesante, lo constructivo, la enseñanza de aquella experiencia, pues chunga, difícil, perturbadora, etc. Y aprender de ello, o sea, ser más resilientes, más flexibles, buscar la parte positiva y decir, a ver, vale, pues la siguiente vez que pase algo parecido, o sea, lo que no puede ser es perder la función, perder el alma, perder quién eres, eso es muy poco resiliente. La resiliencia es, sin perder las características propias, sácale partido a todo lo que llamamos negativo. Porque a partir de ahí te haces no solo resistente, es que no es resistencia, resiliencia no es resistencia. Es como un aprendizaje también para mejorarte a ti mismo, ¿no? Yo qué sé, la goma es elástica y vuelve a su lugar una vez la has deformado. Pero el cemento no es elástico. Lo pones de no sé qué y ahí se queda para siempre. No es un material resiliente. Viene de ahí, de los ingenieros. Pero luego se aplica a las ciudades, en urbanismo. Barcelona es una ciudad muy resiliente. Ha pasado de 1000 cosas desde los fenicios hasta ahora, son muchos años. Y va aprendiendo a ser una ciudad resiliente, se regenera muy rápido y aprende y mejora en sí misma, ¿no? Bueno, entonces, aprender a ser resilientes es sacarle la parte interesante de cada experiencia y aprender esa cosa de la flexibilidad, de la tolerancia, de la inteligencia más allá de lo evidente, porque esto es un drama, sí, pero más allá del drama tiene cosas importantes para aprendizaje, para superación, para autotrascendencia. Bueno, es una de las cosas en la que estamos, ¿no? Aprendiendo a ser resilientes. Eso me hace pensar también que hay una relación acupuntural muy importante, que quizá vale la pena que la expliquemos ahora. En este libro, ahí hay unos esquemas dibujados, etcétera, muy interesantes, y realmente habla de la parte psíquica de las emociones, o cómo está asociado a nivel de meridianos. Y hay la teoría de los 5 elementos que lo explica muy bien. La acupuntura se basa, el diagnóstico acupuntural, en 2 grandes teorías, la del yin-yang y la de los 5 elementos. Entonces, la parte psicológica de estos 5 elementos, más allá de otras características que tienen, por ejemplo, no sé, el elemento agua, pues está asociado a los huesos también, al oído, etcétera, ¿no? Y
y a los órganos, pero no voy a hablar tanto de esto, sino de las emociones asociadas a los 5 elementos, a los 5 grandes meridianos. Hay más porque hay 2 asociados, etcétera, pero vamos a hablar de 5 grandes meridianos, empezando por el corazón, luego el bazo, el pulmón, el riñón y el hígado, y otra vez el corazón. Y esta rueda de los 5 elementos también es una rueda emocional, interesantísima. Me voy a centrar solo en esto, ¿eh? La emoción asociada al corazón, al meridiano del corazón, y a la sangre y a todos los problemas coronarios y vasculares, etc. Pero bueno, no entro aquí. Sería las ganas de vivir, las iniciativas, la alegría en mayúscula. Hay que diferenciar bien el corazón con el pulmón porque hay cosas que se parecen, pero son muy distintas. La alegría de vivir, lo que da motor al corazón, también es la creatividad y también es el agradecimiento en positivo. Como emoción positiva sería el agradecimiento. Como emoción negativa sería la desmotivación. Cuando una persona está desmotivada, le falla el gran meridiano del corazón y puede tener problemas vasculares de todo tipo. Le falta esa alegría, esa creatividad. Es importantísimo esto. Pero luego viene otra emoción asociada a otro meridiano, que sería el bazo páncreas, que tiene que ver con la hiperreflexión, el pensar demasiado, las fijaciones mentales y la preocupación. La preocupación en el sentido de ocuparte antes de tiempo, preocupación. Te ocupas antes de tiempo y haces problemas quizá donde no los hay, o te fijas o te obsesionas con algo. Esto es muy del bazo, mucho. Y de los músculos y de los procesos de azúcares y todo. Su emoción positiva sería la paz. La paz en el sentido de silencio mental y de ecuanimidad también. Bien, no voy a decir nada más. El siguiente, el pulmón, meridiano del pulmón, está asociado a la añoranza y a la melancolía como emoción negativa. La emoción positiva sería la libertad, el desapego. Es muy importante porque cantidad de gente tiene problemas de pulmón por una tristeza, pero no es la misma tristeza que la del corazón. Aquella tristeza es más existencial y esta es por pérdidas. Cuando has perdido la juventud, has perdido el dinero, has perdido el marido, es igual, añoras, o si te ha muerto un hijo, añoras algo que queda como muy grabado y va alterando y alterando este meridiano hasta que al final se altera el pulmón. Claro, la energía más positiva sería, o la emoción asociada en positivo, sería el saber soltar, el saber decir, se fue mi juventud, se fue mi hijo, lo dejo caminar y rehago mi vida sin aquello que antes tenía y que ahora no tengo. Pero no pensando, es como si la añoranza fuera un traslado en el tiempo. Aquello ya lo perdiste, lo que sea, pero ahora mismo tienes otras cosas y ya no tienes aquello. Entonces no estás en el presente, estás en el pasado. Quieres aquello que tenías y ahora no lo tienes, pero sigues queriéndolo. Por lo tanto es como si el pasado lo metieras aquí y está dominando tu vida. Es importante esa emoción. Mucha gente tiene una depresión, una tristeza por añoranza de algo que antes sucedía y que ahora no sucede y ahí se queda. Bueno, seguimos. Aquí habría el riñón. El riñón está asociado al elemento agua. Bueno, ahora no he dicho los elementos, pero no importa. Entonces, la emoción en positivo sería la confianza. La fe, la confianza, el valor, la capacidad de enfrentar los retos. Pero en negativo es el miedo. Es el pan de cada día de todo el mundo.
miedo, desconfianza, como si fuera, bueno, como una negación de tu capacidad. Tú puedes enfrentar cada reto que aparece en tu vida, no aparecería si no tuvieras la capacidad de enfrentarla. Aparecen en proporción a la capacidad que tienes de enfrentar aquello. La gente que no le pasa nunca nada, quizá no tiene la capacidad de enfrentarlo. Cuando nos ocurre algo, es porque aquello lo podemos trascender, si no, no estaría en nuestra vida. Os lo aseguro, ¿eh? Lo he visto tantas veces. Imaginaros si es importante este meridiano, que está asociado también a los huesos. Bien. Confianza son palabras en mayúscula, es una venda en los ojos y decir confío en mí, confío en Dios, confío en la vida, todo tiene un sentido. Confío en que esto está ocurriendo por algo, aunque no lo entienda muy bien, aunque me produzca un poco de miedo. Voy a transformarlo en prudencia, es evidente, pero no me va a atrapar el miedo. Si está aquí es por algo, voy a ello. Y con un acto de fe avanzas, tomas decisiones, si no te quedas atrapado. El miedo paraliza. El terror también. Paraliza, ¿eh? Pues te quedas sin dar pasos. Eso a nivel evolutivo es importantísimo. El penúltimo sería el hígado. El hígado, su emoción negativa es la ira, la cólera. A ver, ¿qué podemos decir de la ira y de la cólera? ¿Cuál sería la emoción positiva? La dignidad. Fijaros lo que os estoy diciendo. También, como decíamos antes, la tolerancia, la resiliencia, tolerancia, elasticidad, permitir que las cosas no sean de tu agrado, o sea, aquello te cabrea porque no estás de acuerdo, vale, yo no lo haría, eso no me va, pero no reaccionas, no eres reactivo con ira, con violencia, con tal, respecto a lo que sea que no te guste. Toleras, permites que el otro piense distinto. Y eso, cuando hay esa tolerancia, de forma automática, aumenta tu dignidad. Una persona cabreada es como si perdiera su dignidad. ¿Qué le pasa? Pierde su luz, es muy importante eso. A nivel anímico. No permitas que nada te mine la dignidad de tu ser. Aunque no te gusten las cosas, no te enfrentes a ellas. ¿Cómo decía Jesús? ¿Qué frase decía Jesús? Muy revolucionaria, muy provocativa. No, a ver. Sí, no es necesario, es que no luches contra el mal. Tan solo haz el bien. Tan solo haz el bien, pero no luches contra los enemigos, contra la gente que no te gusta, contra las ideas que no estás de acuerdo. No hace falta, solo haz el bien. Tan solo dedícate a la luz, a tus actos, a tu bondad, pero no luches contra el mal. Imaginaros esto, las connotaciones políticas también que tiene a nivel de las guerras mundiales y de todas las luchas que hay. Bien, volvemos al corazón, a la alegría de vivir, a la creatividad, al ser esa fuerza, ese motor. Vale, esa rueda la podríamos ver de otra manera. Si no hay alegría de vivir, no hay motivación, empiezas a preocuparte, bazo, a obsesionarte, bueno, eso. Estás todo el rato dando vueltas y tal. Esas vueltas de tal, revisas el pasado y tal, y te hacen activar, en negativo, el meridiano de pulmón. O sea, detrás de un pulmón, o detrás de una tristeza y de una añoranza, hay una preocupación, una fijación con algo. Y detrás hay una desmotivación y una falta de creación, de creatividad. Vale, seguimos. Si estás añorando mucho algo, estás como muy triste, se te activan los miedos. O sea, el estado depresivo activa los miedos. Como más depresiva una persona, más miedos tiene. Eso también lo hemos constatado, 30 años de psicoterapia. Bueno, en todo caso, es importante eso.
de que hay una rueda, hay una filiación padre-hijo, le llaman, una causación, o sea, lo que causa una es la anterior, o la que provoca una alteración aquí es porque antes ha habido una alteración aquí. Si hay miedos, antes revisa tus tristezas, qué añoras, cómo permites las pérdidas de la vida que son naturales, pero la vida es cambio, continuamente perdemos cosas, pero ganamos muchas otras. Bien, cuando hay miedos, hay cabreo, importante. La persona muy airosa, detrás de una intolerancia de este tipo, de un miedo, hay de una rabia, de una agresividad, hay un miedo. Una persona no es agresiva si no tiene miedo. Es que no, cuando hay confianza no se activa la agresividad. Claro, imaginaros las connotaciones que tiene. Si estás cabreado, si estás con ira y con... no hay alegría de vivir. No hay alegría de vivir. Es imposible. ¿No? Es que te desmotivas totalmente desde esa visión de rivalidad, de guerra, de desafío constante, de cólera, ¿no? Es imposible, es incompatible con el perdón, con el amor, con la tolerancia, con la alegría, con la creatividad. Esta rueda tan sencilla, la de los 5 elementos, que es una rueda causativa, aparte de que está mucho mejor explicada en mi libro, que fue escrito después de haber hecho el máster en neuropsicología y inteligencias múltiples. Fue interesante escribirlo porque plasmé cosas que yo ya sabía como acupuntora, pero que se lo explicaba a alumnos así y tal, pero por fin está escrito, ya lo he, y además con unos dibujos y unos gráficos. La verdad es que vale la pena ahondar un poco más porque hay más cosas a decir, pero al menos he hecho un buen resumen ahora aquí para entender que las emociones también tienen una serie de causa o de provocación, de rueda generativa, ¿no? Y eso me hace pensar también en el karma. El karma, todos sabéis lo que es, y incluso creo que por internet hay vídeos míos y hay una entrevista que me hicieron los de la caja de Pandora sobre el karma, importante. Pero vamos a hacer un resumen. El karma es una ley muy sabia, es una ley de equilibrio. El universo tiene una serie de leyes. Todo el mundo espiritual también hay unas leyes, igual que hay las leyes de la materia, las leyes de la energía, el funcionamiento energético, que lo hablamos en el primer vídeo. Hay unas leyes de las cuales Hermes Trismegisto habló de las 7 leyes importantísimas en el Kybalión, pero una de ellas es la de causa-efecto. Causa y un efecto. Cada decisión genera unos efectos. Todo tiene una causa. Todos generamos causas diariamente, tomamos decisiones. Las emociones nos hacen tomar decisiones. Posicionamiento. Es igual, sea como sea, estamos generando unas consecuencias de aquello que hemos dicho, que hemos pensado o que hemos hecho. Ojo, porque el karma es de pensamiento, palabra y obra. No es solo lo que hacemos que genera karma, también lo que pensamos y lo que sentimos. Es muy importante que tomemos la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestros actos, porque aquello está generando unas consecuencias, X, las que sean. Le llamamos karma negativo, que a mí no me gusta mucho el concepto de negativo positivo, pero bueno, es una forma de aclararnos. Negativo en el sentido de que nos hace sufrir. Aquí la historia es el sufrimiento, o sea, según que decidas, cómo decidas y tal, aquello te genera unas consecuencias de sufrimiento
y de malestar y de ofuscación y de yo qué sé, de lo que sea, hasta de expansión, de prosperidad, de tu trabajo. Está implícito en muchos aspectos, ¿eh? No solo en el estado de ánimo. O en positivo también se genera karma positivo. Y esta es la clave de todo. En aprender a generar karma positivo o dharma, también dicho dharma, de pensamiento, de palabra y de actos, de obras. Es importante entender que hay una responsabilidad a la hora de decidir nuestra vida, de tomar posicionamiento, de este gran trabajo alquímico de autoobservación para no engañarte más y no explicarte más películas y ser mucho más honesto contigo mismo, mucho más ético contigo, no con los demás también, es evidente, pero sobre todo contigo mismo, honesto contigo mismo. No te engañes, es que es como hacer trampas en un solitario, es absurdo hacer un solitario y hacerte trampas a ti mismo. Por favor, ¿no? Es como, vale, pues tomemos el aprendizaje, el entreno, porque todo se muscula, todo se entrena, de pensamiento, palabra y obra, generar cosas cada día que no generen sufrimiento. Si a ti te interesa mucho aquello, pero va a generar sufrimiento a alguien, para y piénsalo. A ver, esto es la mejor solución porque puede alterar a esto o a la otra. Vale, pues todavía no. A mí me interesa, pero quizá esto altere no sé qué. Vale, pues pienso otra manera, que a mí me vaya bien y que sea consecuente conmigo mismo, pero que no altere a nadie. Con ese chip de la comunidad, de la fraternidad, de todos somos uno, de la red, ¿no? Porque si no, estamos otra vez en el individualismo, yo, y no salimos de este bucle, ¿no? Palabra importante, el bucle kármico. Estamos dentro de un bucle kármico, todos, pagando. Otro concepto que no me gusta, pagar. Pero viene de unos ejemplos que se daba hace 50 años, de que el karma es como un saldo negativo de tu cuenta corriente. Si está en rojo, bueno, pues vendrás a esta vida a saldar este saldo hasta que no esté en verde. Bueno, ese ejemplo con la economía, eso de pagar karma, que es una frase realmente fea, bueno, pues sí, simplemente estás recogiendo las consecuencias de aquello que hiciste a los 20 años, cuando eras pequeña, en otras vidas, que es el karma inconsciente que no sabemos. Por eso es un bucle, porque no sabemos qué rastro de karma, o sea, qué resultados kármicos o restos de karma tenemos. Yo qué sé, si me invento algo. Si tú has sido un gran abusador, violador, etcétera, etcétera, o has abusado de tu dinero, o abusado del poder, o de lo que sea, en esta vida vas a ser abusada, o vas a ser violada, porque se tiene que nivelar o compensar de la misma manera, más o menos. Digo más o menos porque tengo un ejemplo de mi segundo marido, que perdió cuando era joven un ojo de un pelotazo de pelota vasca, de estas de cuero. Vale, le dieron el ojo y perdió el nervio óptico y se quedó ciego de un ojo. Vale. En una regresión que hizo con un tío muy bueno, supo, es muy largo de explicar, pero supo que el chico del tenis el que le dio el pelotazo, que no se conocían mucho en esta vida, pero parece ser que había una deuda kármica, entre comillas, entre ellos, porque mi marido, que en aquel momento no sé quién era, un hombre, una mujer o lo que sea, de un flechazo lo mató. Era el jefe de no sé, otra tribu y lo mató. Y la flecha le fue en el ojo. Entonces, aquí no hay flechas en el siglo XXI o XX, porque esto pasó en el siglo XX, pero perdió un ojo, igualmente, por un pelotazo. Da igual, flecha o sin flecha. Pero del mismo estilo de cosas pasarían en esta. Es un ejemplo un poco tonto, pero es una manera de hacernos entender que si hay problemas económicos, por ejemplo, puede que en otras vidas hayas usado mal el dinero o lo que fuera, o lo que sea.
ha abusado de no sé qué, y ahora vienes a trabajar, pues lo que sé, el mismo tema, pero de otra manera, desde el otro lado, desde del abusado o del el receptor de aquello, ¿no? Para aprender sobre aquel, para nivelar y compensar, otra vez, compensar esa cuenta corriente, ¿no? Que hasta que no está a cero sería como lo ideal, ¿no? Pero lo más ideal es karma positivo, generar causas de felicidad, causas de expansión, causas de aprendizaje, de amorosidad, de bondad, ir generando causas positivas por donde podáis, pero de aquí y de aquí, ¿eh? Los hechos, también los sentimientos y las emociones, y también todo lo que pienses, porque muchas veces decimos cosas pero pensamos otras, ojo, ¿eh? Bueno, el bucle kármico era un tema también pendiente. Yo creo que ahora quizá hablaríamos de los dones, de ese alma que tiene unas... Howard Gardner decía las inteligencias múltiples, que fueron 7, ahora ya hay 9, ahora os explicaré, hay 2 más que añadieron hace poco y seguramente habrá más, ¿eh? Pero las inteligencias múltiples, que le llaman así, o la teoría de las inteligencias múltiples, viene a ser como grupos, como una diferenciación de las facilidades o potencialidad que tiene cada uno y que las tiene que poder reconocer, porque muy a menudo lo que nos ocurre es que no sabemos quién somos o cómo somos. Por eso quiero terminar hablando del alma. Para conocer el alma está muy bien conocer lo que te sale fácil. Los dones, talentos y cualidades es lo que te sale solo, lo que te sale fácil, lo que es natural en ti, lo que ya tienes como trabajado desde pequeño. No sabes por qué, pero aquello te resulta muy fácil. Y hay temas que te cuestan mucho. Esa inteligencia no la tienes activa. Eso no significa que no se pueda trabajar y entrenar. Claro que sí, todas. De hecho, las 9 inteligencias múltiples las tendríamos que poder tener todas, digámosle, ¿eh? Pero claro, si las que ya tenemos no las reconocemos, el trabajo de autoconocimiento de nosotros mismos y de identificación con tu alma, con tu esencia, de posicionamiento, de dirección, de voluntad, es que si no sabes quién eres, ni cómo eres, ni qué potencial tienes, ¿cómo vas a hacerlo? Es muy difícil hacerlo si no reconoces y no honras tus talentos, tu potencial, ¿no? Vamos a ellas. La primera inteligencia sería la lingüística. Ojo, primero hablemos de la palabra inteligencia. No estoy hablando del coeficiente intelectual. Una persona puede tener un gran coeficiente intelectual y tener una inteligencia emocional de 0 o de lo que sea, ¿no? O sea, otras inteligencias. Cuando hablo de inteligencia, la palabra se pone así y a través de todo el mundo de la neurociencia le llaman así. Es como un convenio, ¿no? Está establecido. Sin embargo, quizá, no sé si la podríamos cambiar con talentos o potencialidad, ¿eh? Bueno, vamos a seguir poniendo la palabra inteligencia. Además, en este libro, si lo vais a leer, lo vais a ver también con esta definición. Y la primera sería la lingüística. La lingüística es la capacidad de ordenar palabras, de impulsar al otro a través del don de la palabra, del orden en las palabras. No es solo la lógica, ¿eh? No, esta es otra. Es como una persona puede tener la segunda inteligencia, que es la matemática y la lógica y matemática, pero no tener la lingüística. Es un don que se tiene o no se tiene, ¿eh? Pero se entrena, siempre se entrena. Por lo tanto, es dar, a través de la expresión oral,
y también gestual, y también pictórica, pero sobre todo oral, es como un orden, es una forma de impulsar al otro, de expresar tu interior de una forma clara. No es exactamente seducir, claro que hay seductores que tienen esta inteligencia muy desarrollada y le han dado la vuelta y ahora son seductores y claro, son todos los locutores, muchos actores, etcétera. Pero también es un profesor de escuela, también es un traductor. El don de la palabra, el don de la oratoria, por ejemplo, los oradores. Es importante, esta inteligencia se tiene o no se tiene. Hay gente que no sabe organizar sus palabras y no sabe expresarse. Y a lo mejor tiene mucho que decir, pero no le salen, no lo plasma hacia afuera con un cierto orden o una cierta motor que hace que el otro te entienda, porque claro, una cosa es hablar por ti mismo. Yo ya me entiendo, pero los demás no te entienden, o sea, es en que los demás te puedan entender, es el arte de la oratoria, Bueno, es un don, es un talento que tenemos que podemos entrenar a través de la lectura. Realmente la palabra no se desarrolla si no lees, o sea, la lectura es muy importante para desarrollar el vocabulario, las formas de expresión, las pausas, yo qué sé, hay mucho que decir sobre el lenguaje nuestro, que es maravilloso. La segunda inteligencia es la lógica y matemática. Es una capacidad de análisis, de ver patrones numéricos, de hacer cálculos, de entender fórmulas y de ver patrones repetitivos. Los jugadores de escac, de ajedrez, es igual, todos los científicos, las teorías científicas que desarrollan, las hipótesis, las teorías, los métodos de comprobación, del doble ciego, etc. Todo eso es de una mente racional matemática, que se tiene o no se tiene este don, como todo. Pero también se puede entrenar. Bueno, ya está, hay mucha gente. Por ejemplo, puede ser una secretaria de administración, el último mono de una oficina, pero tiene esta inteligencia y es muy buena ordenando papeles, viendo los números, reteniendo números, cifras, cosas relacionando cosas. Es brutal. Y no es el gran matemático ni científico, es la secretaria, pero da igual, tiene este don, esta facilidad. Eso es muy importante también, que sepamos reconocer. Da igual el trabajo que hagas y lo que ganes y todo eso. ¿Tienes o no tienes este don? Ya está. Mira, hay otro don, el tercero. La tercera de las inteligencias le llaman la musical. Claro que son todos los músicos y cantantes, etc. Todo este colectivo está aquí. Porque tienen el don de la música, que es como un arte abstracto, distinto, porque además tiene mucho de lógica. O sea, la gente matemática también, o los músicos tienen dones matemáticos. Se les da muy bien todos los cálculos, porque el lenguaje musical tiene una precisión y tiene algo muy parecido al mundo de la matemática, aunque sea muy distinto, Pero luego, bueno, es capaz de hacer arreglos musicales, composiciones, invenciones. Es el mundo de la armonía, en los sonidos. Ya está. La cuarta inteligencia emocional es la kinestésica o corporal. Los gimnastas, los bailarines. Pero ojo, también el relojero, el que tiene habilidad con las manos, precisión, que hace punto muy minuciosamente. Todo lo que es habilidad con el cuerpo, con los movimientos, con los músculos, con los deditos, con la vista, y con el espacio, el dar una vuelta y no caerse, tener este equilibrio. Eso es un don maravilloso para quien lo tenga. Yo no lo tengo Bueno, soy muy habilidosa, pero no con tantísima precisión y menos a nivel de deporte o de baile, ¿no?
También estoy pensando en el mundo del yoga y de otras cosas que tienen que ver con la kinestesia del cuerpo, con todos los músculos, el equilibrio y toda esa relación con el espacio. En todo caso, aquí entramos ya mucho más en este mundo directo que sería el de la inteligencia emocional, que al mismo tiempo se le llama inteligencia interpersonal. La inteligencia emocional tiene que ver con los vínculos con los demás, no es solo contigo mismo, porque eso tiene que ver con otra inteligencia que es la intrapersonal, contigo mismo, ya llegaremos. Ahora vamos a la interpersonal, relacional o empática, que es la propiamente llamada inteligencia emocional, que es saber ponerte en el lugar de los demás. La empatía, ojo, que la empatía no es la simpatía, no lo olvidemos, porque todo el mundo lo confunde. Ja, muy simpático. Esto no es ser inteligente emocionalmente. Puede ser un desastre como inteligencia emocional, aunque sea simpático. Es ese don de empatizar profundamente, de ponerte en el lugar del otro. Ahí empezamos a entrar en este campo, ¿no? el de la compasión, el de ponerte en el lugar del otro. Bueno, esto es muy interesante, tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho hoy y con ese análisis de lo que te emociona, de lo que te mueve, de lo que te hace, del lenguaje del subconsciente, de verlo bien, pero también ves el lenguaje del subconsciente del otro. ¿Cómo le llaman eso? De las caras, el análisis, no sé, facial o no sé cómo le llaman, que hasta los investigadores lo usan, que una cosa es lo que dice y la otra es lo que ha hecho con su cara, el lenguaje facial o no sé cómo le llaman, porque eso denota cantidad de cosas realmente de lo que está sintiendo. Por lo tanto, las personas que tienen inteligencia emocional, ese don, saben ver el estado de ánimo del otro, más allá de lo que te diga, saben ponerse en su lugar, saben empatizar realmente, saben qué más le conviene, saben cómo procesar esas emociones en él mismo, etc. ¿Se tiene o no se tiene este don? Hay gente que no tiene inteligencia emocional y a lo mejor es hiperinteligente o tiene otras, la kinestésica, la musical, pero no tanto la emocional. La siguiente sería la inteligencia intrapersonal, verse a sí mismo. De eso hemos hablado, creo que varios vídeos seguidos, sobre todo en este. Intrapersonal es autoobservarse, no engañarse, ser sincero contigo mismo, ver qué relación tienes tú, o cómo reaccionas tú cuando te dicen tal cosa o tal. Es verte a ti mismo y entonces hacerte como un trabajo de mejora de ti mismo, de superación. Pero si no te ve, hay gente que no se ve nunca a sí mismo. Se ve solo en el espejo o lo que le han dicho que es, tal, pero no se ve, no sabe qué siente, no sabe cómo explicar lo que siente, qué es lo que realmente piensa de ese tema. Es como si estuviera cerrado a él mismo. No hace un trabajo psicológico. Es que no le interesa, no. La vida es materia, es comida, es dinero, es trabajo. Y nada más. No hace nunca un trabajo interno. Esta inteligencia se puede entrenar como todas. Mírate más a ti mismo. Yo insisto mucho en esta. Mírate a ti mismo. Obsérvate. Trabájate. Moldéate. Al final es un trabajo de ceramista, de alquimista, de moldear algo. Lo podemos moldear. Todo lo podemos moldear. Pero claro, ¿desde dónde? Desde esta visión del alma, de quién eres, de esa pieza de este gran puzzle que eres tú. Desde ahí vas moldeando más tus dones, tus cualidades, las que están muy desarrolladas y las que no, tus relaciones, tus decisiones, todo se puede ir como dándole una forma más afín a la
al patrón de origen que tú eres, a ese alma que tiene un color único y específico y que es esa. Y entonces le das el tono adecuado para que vibre bien tu instrumento, porque al final es eso, ¿no? Tu instrumento puede estar totalmente desafinado, no importa que estés en una gran orquesta. Si tu instrumento está desafinado va a sonar fatal. Intenta que tu instrumento esté lo más afinado posible para tocar toda esa comunidad de sonidos que somos, ¿no? O de colores o de vibraciones únicas. Bueno, me quedan 2 inteligencias más por explicar. Hay una inteligencia que no estaba al principio cuando Howard Gardner desarrolló esos temas en Estados Unidos y se llama la inteligencia naturalista. ¿Sabes por qué? Porque es que Howard Gardner hacía también investigación respecto a las áreas cerebrales asociadas a cada inteligencia múltiple que tenemos. Y encontró las áreas y tal. Y en la inteligencia naturalista, no la podía asociar con ninguna área cerebral. Y no la incluyeron en las 7 inteligencias múltiples del año 80 y pico. Bueno, pues no está. Pero luego sí que está en otros compendios posteriores y se ha trabajado mucho a nivel mundial ese tema. Y ahora se considera una de las inteligencias, aunque no haya un área específica cerebral. La inteligencia naturalista es el amante de la naturaleza, es el jardinero, es el agrónomo, es el payés del campo, yo qué sé, es como, os diría, es el botánico que apunta todo y que analiza no sé qué de cada hojita, de cada piedra. Bueno, da igual si eres más de la tierra de payés o eres más teórico, de crear una enciclopedia botánica. Bueno, no importa. Ese tiene el don de entrar en la naturaleza y analizarla y ser copartícipe de ella de una forma brutal. También es el excursionista, el escalador, yo qué sé, toda la gente vinculada a la naturaleza tiene esta inteligencia que también se puede moldear, desarrollar, potenciar, ampliar, como todas, y muscular, y hacer que aquel don sea cada vez mejor y más útil para ti mismo, para tu crecimiento y proceso perfectivo e evolutivo, pero también para los demás, para ser útil al otro, que a lo mejor te lo quedas solo para ti, pero podrías hacer un servicio con aquel don que tienes, por algo lo tienes. Son los regalos de Dios, son los regalos que nos da Dios. Dios visto, o sea, nosotros somos Dios, ya sabemos, pero esa fuerza nos ha hecho, o nuestro karma, el moldeaje de nuestras múltiples vidas, ha hecho que seamos de una manera. Esa almacén, ese registro acásico, este alma que se llena de experiencias integradas que hemos explicado antes, vale, eso hace que tú tengas ya, naces aquí con este cuerpecito en esta tierra, con una serie de inteligencias desarrolladas previamente. O sea, entonces naces a esta tierra y eres el gran gimnasta, el gran músico, matemático, orador, o psicólogo, terapeuta, o político, no importa. O sea, tú a través de tus inteligencias harás tu trabajo o decidirás qué tipo de trabajo quieres hacer, que no vaya en contra de lo que tú eres. Si tú no tienes la inteligencia, por ejemplo, kinestésica, pues no pretendas estar siempre en yoga, hacer gimnasia continuamente, porque es que tu cuerpo no lo tiene. O sea, está bien hacerlo, para entrenarlo, pero no pretendas ganar no sé qué maratón y hacer no sé qué espectáculo de baile, porque es que quizá no llegarás, porque no es innato en ti. Y ahora estoy pensando que aparte de la naturalista, que es muy importante, que ya más o menos le he explicado, hay otra que me he olvidado,
y esta es muy interesante, y además yo la tengo, esta muy desarrollada, que es la inteligencia espacial. Esta la tienen los arquitectos y los fotógrafos también, que es ver el espacio, es entender los espacios en planta, de lado, en perspectiva, en el mundo de la composición. Es interesante esta, porque nos sitúa, porque si no es que todo es como una especie de decorado que lo podemos utilizar de manera, o respetar y armonizar y ponerlo así o así, es mejor, la perspectiva, no sé qué. No es solo estético, ¿eh? Pensar que los decoradores, los interioristas, también los ingenieros y naturalmente los arquitectos y muchos artistas la tienen, la espacial, sobre todo si son escultores, porque escultura es en 3D, el plano en dos dimensiones. También un pintor tiene que tener, es un plano, da igual, es un rectángulo, y que tiene que hacer una composición aquí. Por lo tanto, también hay un tema con el espacio, o con el espacio bidimensional. Pero no todo el mundo lo tiene, esta inteligencia. Yo me he dado cuenta, que un día le hice hacer un esquema de su casa, un plano de su casa, para que yo entendiera cosas que me estaba explicando y preguntando. Digo, pero hazme un esquema de tu casa. Y cogió el lápiz. No tengo ningún lápiz. Sí, un momento, te hago el plano de mi casa. Dibujó una línea recta, larga, una redondita aquí, decía, esta es mi habitación, otra redondita aquí, suelta. Esta es la cocina, aquí está el baño, y allí y tal. Esto no me cabe. Una línea con 4 o 5 bolas, y eso era el plano de su casa. Es increíble. Cero inteligencia espacial. No tiene el sentido del espacio. No lo ve. No ve las formas. También es un don que se tiene o no se tiene, y también se entrena, naturalmente. Me queda la última. La última inteligencia le llaman espiritual. La inteligencia espiritual es de lo que más hablo yo. Es de verse a ti mismo dentro del universo. ¿Qué lugar ocupas? ¿Qué función ocupas? Es una inteligencia mucho más trascendente, más mística. Aquí podrían estar todos los místicos y los filósofos y tal. Es la conciencia más existencial que hay, la que conecta más con el sentido de tu existencia. Hay gente que ni se lo pregunta nunca en su vida qué he venido a hacer, a trabajar y a comer, y no le expliques nada más porque no entiende nada más, porque además no la siente. Es que no, si no está en él, nada trabajado en otras vidas, no tiene suficiente motor como para trabajar su inteligencia espiritual o existencial, trascendente. Bueno, pero a base de algún vídeo y de alguna lectura o tal, quizá vaya empezando a decir, a ver, hay algo más. Y quizá algún día se entrene mucho. O sea, algo de la escalerita, todos hemos estado aquí, en el peldaño número 1. Todos. Ignorantes, totalmente, sin haber hecho aún nada. Siempre digo, desde que éramos una piedra o una lechuga hasta ser quien somos ahora, hemos pasado millones de vidas, varios reinos, hemos estado en varios reinos, hemos experimentado mil cosas. Y como ser humano, vamos a poner que el peldaño 1 sea el del ser humano, ya dejemos de estar las lechugas y las piedras. Pero las vidas son múltiples. Nuestra alma, esta porción divina, experimenta de varias maneras. Bueno, pues desde que no sabíamos nada, completamente ignorantes, con cero cualidades, entre comillas, hasta que vamos adquiriendo todos esos dones y cualidades y las vamos moldeando y ampliando. Y por eso es interesante hacer estos cursos y tal, porque hay cosas que ya sabía y que a lo mejor de la forma que te las explico no las sabías. Sabías algo, pero no de esta manera. O sabías esto, pero te faltaba lo de al lado y lo de al lado. Entonces no se entiende esto si no entiendes estos dos. Interrelacionar cosas es para mí lo más interesante que hay, o a mí es lo que más me ayuda. Y por eso intento
darlo, plasmarlo, porque es lo que es un motor de evolución tremendo, ¿no? Entonces, hasta ahora que estamos aquí, digamos, a un cierto, nos falte lo que nos falte de la escalera, pero estamos donde estamos. Todo este recorrido ya lo hemos hecho. Somos muchos, somos muchísimo más de lo que pensamos que somos. Ay, no sé. Seguramente quedan cosas sueltas. Para eso estarán los Zooms, ¿no? Para acabar de afinar si me he olvidado de algo, porque lo hago tan así según me sale, que realmente se pueden quedar cosas en el tintero, como es natural. Vamos a aprovechar todos esos desafíos de la vida, que son muchos, para crecer, para ser conscientes de nosotros mismos, para responsabilizarnos de este ser en nosotros que es parte de este espíritu y que nos vamos a trascender a nosotros mismos y elevar ese alma madura o no tan madura a través de estos mundos. No he explicado estas flechas, las de abajo no las he explicado. Vale, las de arriba tampoco. Cuando explicaba lo del agua y la tierra, que se mezcla y queda toda la graduación de más marrón a menos, hasta, vale. Esto sería una precipitación de lo más sutil a lo más denso. Cuando el alma quiere hacer algo, da señales, eso sí que lo he explicado, para que a través de las emociones y las ideas y las relaciones y se ponga en marcha todo nuestro cuerpo energético, al final, vale. Pero cuando nos intoxicamos con algo que hemos comido o cuando estamos con una influencia de lo que sea, del 5G, del no sé cuánto, de lo que sea, algo ocurre aquí, esto altera nuestro cuerpo energético, nuestros meridianos, nos sentimos emocionalmente muy extraños y muy frágiles y tal, se nos generan una cantidad de ideas o pensamientos de lo que sea, de decisiones que a lo mejor son incorrectas, porque es desde una toxicidad que tomas esta decisión, no desde un lugar ecuánime y libre de pensamiento, sino totalmente intoxicado, este ruido mental que es tremendo. Y eso acaba alterando nuestra alma. Un huevo en mal estado o una lechuga tóxica o tal, acaba alterando el alma, claro que sí. Cualquier cosa que nos ocurra, no hay nada inconexo, todo, hay un feedback continuo de todo. Por lo tanto, si nuestra alma también está intoxicada de nuestras propias emociones, de las energías, de los tóxicos que comemos y que respiramos, etc. O sea, claro que sí, nuestro cuerpo átmico no puede brillar, nuestro cuerpo crístico, nuestra capacidad de amar queda como encerrada, como atrapada, no puede expandirse, no sabemos cómo amar porque estamos, tóxicos, estamos sucios, y naturalmente no comprendemos las cosas con profundidad, que sería nuestro cuerpo búdico. No nos llevamos esa sabiduría al alma. ¿Por qué? Porque ha habido también un feedback del revés. No solo es esa precipitación de lo sutil a lo denso, lo trabajamos, sino que también todo lo que trabajamos va a parar, para bien o para mal, a la parte del alma, ¿no? Y bueno, esto es Dios, esto también y esto también, ya lo sabéis, esto del campo unificado es lo más importante, entender que hay una divinidad en todo, en cada célula, en todo. Es respetar eso y trabajarlo lo mejor que podamos o ser conscientes y dirigirlo y habitar nuestro cuerpo con nuestra presencia lo mejor posible, que de eso hablaremos. Quizá más en el último, ¿no? Que es el de la presencia, el de mindfulness, ¿no? El de saber estar presente en todo. No va a ser fácil el último, porque yo la siento como una experiencia anímica y por lo tanto 2 horas hablando no creo que pueda estar.
Más bien, quizá haremos meditaciones, algunas prácticas, no sé, algo. Ya pensaré cómo va a ser el último curso. Pero este es muy experiencial, no es tan teórico. Aquí hay muchas cosas que tengo que poder explicar y ordenar para que se comprendan, para que se aten cabos con otras y para ayudaros en lo que pueda. Pero el último que me he puesto a hacerlo, o sea, me he propuesto realizar un último taller, no voy a poder hablar tanto. Bueno, quizás era repetir conceptos que hemos ido dando a nivel espiritual para comprender esta presencia y ese habitar nuestro ser al 100%. Bueno, de momento termino aquí. Hasta pronto.